Bueno, volvimos. Esto es Memoria con Yuyitos, el programa de la Regional Corriente de Hijos. Estamos con nuestro compañero Daniel Cian y de paso nos presentamos. Yo soy Carlos Marinilli. Y yo soy Rocío Miño y bueno, somos de la agrupación Hijos y hoy como parte de la presentación que queríamos hacer del programa, del espacio, como bien lo comentábamos en el anterior bloque, del espacio de hijos y cómo surgió, queríamos también invitar a uno de los integrantes también. Hay muchos allá atrás, afuera, y hay algunas que nos están escuchando también, pero nos parecía importante poder charlar con algunos que nos puedan contar, bueno, parte de su historia, qué fue lo que hoy hablábamos con Carlitos, qué fue lo que nos motivó a estar en Hijos. Y bueno, nada, primero darte la bienvenida, Dani, a nuestro programa, obviamente. Nuestro, compartámoslo a nuestro programa y bueno, decirte lo importante que es para nosotros poder arrancar, poder tener este espacio y poder compartir a la comunidad historias, nuevas propuestas sobre lo que se está realizando en materia de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, seguir buscando a nuestros hermanos, como decíamos hoy. Hay varias tareas, ¿no? Sí. Vos sabés que cuando hablamos a veces no nos damos cuenta que inconscientemente tenemos un relato o una narración que nos lleva muy al pasado. Porque cuando hablamos de historia, hablamos de lo oficial, de lo institucional, y hablamos de que esa historia está relatada o estuvo armada por un historiador. Y en realidad la historia es del pasado lejano. Y la memoria nos compete al pasado presente, al pasado cercano, digamos. Y ahí ya no se habla de historia, sino que se habla de una narración, de un relato, porque el testigo todavía está presente. Y eso es lo que sucedió con nuestra dictadura, que cuando vino la democracia, no solamente cuando vino la democracia, sino antes también, pero la verdad que los testigos que eran las víctimas de nuestras dictaduras no se callaron. Los juicios habilitaron a que el testigo hable, que no se calle, que salga y que relate, que narre. Eso nos dio la posibilidad a nosotros de reescribir el testimonio de las fuerzas militares, de echar por abajo ese andamiaje terrorífico de que todos los desaparecidos eran subversivos, de que todos eran agresivos. No, y también sacarle un poco perdone, pero también sacarle un poco de oscuridad a la palabra subversivo, porque claro, el subversivo, la subversiva es quien se revela ante un sistema que cree que opresor, claro, y que no cree que sea justo. Entonces me parece que porque si no, ¿qué le estamos enseñando a las próximas generaciones? A que sean sumisos y que no se rebelen ante lo que creen o consideran que están mal. Me parece que la subversión tiene ese tinte también configurado y formulado por las Fuerzas Armadas y por la propia derecha acerca de lo que es los subversivos, diríamos. Y me parece que por ahí hablar de compañeros, que lo que hizo la historia, la nueva reconfiguración de esta historia, de una construcción más colectiva, lo que vino a hacer era mostrar que esos subversivos tenían ideales de igualdad y de equidad y de justicia social para todos y todas, me parece, porque si no es como que no eran subversivos. No, sí eran subversivos porque se estaban rebelando ante un Estado que estaba dejando a la deriva a un montón de argentinos y argentinas. Claro. Y en ese militar, digamos, de aquellos padres nuestros, de aquellos familiares cercanos y de aquellos muchachos desaparecidos, lo popular, digamos, era crucial y los atravesaba, digamos. Y lo popular no es algo estanco. En lo popular la narración también tiene un costado indirecto, otra forma de contar, otra forma de decir las cosas. Y hoy, ayer haciendo un resumen, me di cuenta que nosotros hacemos eso como un eje transversal de nuestra organización aquí en Corriente. El título nomás, Memoria con Yuyito, es muy simbólico por el hecho de que
El jiu-jitsu en Corrientes o en todas las barriadas, digamos, es transmitido ese bienestar del efecto del jiu-jitsu de boca en boca, de generación en generación, de abuela a nieto. De la misma manera que nosotros hacemos la memoria y el relato de nuestros padres, de nuestros desaparecidos, del boca en boca, y cómo se hace la memoria todavía hoy, digamos, no estamos en los libros. Los libros, que es la historia de los compañeros, está relatada por los mismos compañeros, que no son historiadores. Dijeron, yo la viví, tengo que dejar un instrumento para el futuro. Qué buen bloque estás proponiendo. Estamos, pero se nos está yendo del tema igual, porque sí. Acá de su historia no estamos hablando nada, me parece. Pero quiero dejar registro. Bloque va a ser... Yo sé que vos te tiro, vos agarrás y haces una... Libros. En la edición pasada que tuvimos una radio abierta fuera del regimiento, tuvimos un compañero que presentó su libro. Exacto. Y tenemos varios libros, y un bloque de este programa podría ser... Por supuesto que sí. Un libro de cada... En Goya, por ejemplo, se editaron historias cortitas que constituyen una historia grande, algo así se llama, y son de varios autores, así que... No, pero después tenés ahí un montón... Tenés acá en nuestro compañero Juan Cruz. Tiene su propio relato escrito sobre cartas. El de Yacamidón, que el compañero ya no está. Después tenemos, bueno, lo último que venimos trabajando y analizando, que es el de los compañeros Dalia, Arturo y Beto. Me parece que eso es también lo último. Pero también tenés algunas reconstrucciones humorísticas de lo que sucedieron, porque ahí tenés lo que son el humor, no me estoy acordando los nombres, pero hay varios libros de humor sobre la dictadura, Resistiendo con humor, donde hay relatos pequeños de historias. Después tenés el Nosotras de las presas políticas de Devoto, que ahora lo están reeditando. O sea, hay como, bueno, Luis Alarcón, que comentó ese día, Ratón Aranda también del Chaco, o sea, a eso me refiero. Material, como vos decís, hay mucho. A eso me refiero con narrarlo, no desde el terror, desde el dolor. Nuestra propia herramienta de visibilización de los cumpleaños de los compañeros es para verlos también desde otro lugar, no desde a los compañeros sufrieron esto, fueron fusilados, fueron torturados, no. Tuvieron una vida como militancia, entonces nosotros lo que hacemos con esa estrategia de los cumpleaños, los traemos a la vida con sus momentos más fuertes, que a ellos le hicieron más fuertes durante su militancia, y la traemos al presente, digamos, porque eso estaba olvidado, ¿no? Y fueron compañeros, fueron militantes, ellos salieron al barrio, salieron a militar, y no solamente ellos, sino docentes desaparecidos, estudiantes, y todos tenían una vida. Gremialistas, periodistas. Todos tenemos. Dani, ¿y tu historia? Bueno, dicen, tranquila, acá paso a contar mi historia. Hay procesos muy internos, muy de caminar solo, de caminar para adentro, que son las búsquedas de la identidad individual, y en esa identidad ir preguntando quién era tu viejo, qué hizo, dónde está enterrado, qué pasó, empezar a armar los huecos de la historia e ir armando esa identidad uno solo, en un principio. Uh-huh. Yo creo que cuando eso va teniendo otro andamiaje, sale lo colectivo. Esto de poder juntarnos, y no para relatar nuestras historias, sino pensar en el otro, digamos, ¿no? Y yo creo que mis viejos pasaron por los mismos procesos que nosotros. Ellos fueron militantes, fueron asesinados en el 76, en el diciembre del 76, yo estaba con ellos, y mi vieja embarazada también, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que desde el momento en que ellos fueron asesinados hasta hoy,
fue armar historias. Y en esa historia enterarme que mi vieja estaba embarazada, de 8 meses. Es un hermano que buscamos, uno de nuestros hermanos que buscamos, ese embarazo. Enterarme que encontramos, con el tiempo fuimos encontrando los restos de mi madre. Yo en algún momento también fui a ese cementerio, digamos, de la Piedad del Rosario, donde me habían dicho que estaban los restos enterrados y bueno, ahí me entero que no, que ya no, porque supuestamente se limpiaban las fosas que no tenían nombre, las NN, pero con el tiempo surgieron huellas, surgieron rastros y los restos estaban ahí por suerte. Mi vieja vino, la trajimos trajimos sus restos al memorial, está en el memorial del cementerio por suerte. Está en un lugar donde todos sabemos que seamos o no religiosos, digamos, o podemos ir a rezarle o a conversar con ella o a contactarnos. Sabemos dónde está. Y la dictadura nos despersonalizaba en eso también, que los desaparecían de tal manera que te borraban la identidad porque tu origen desaparecía. Tu conexión con la realidad, con el mundo, con la historia, que era el que te transmitía también la vida y los aprendizajes, te lo borraban de golpe. Entonces vos tenías que aprender de las personas más cercanas seguramente, y ahí las abuelas entraron a jugar un papel fundamental, ¿no? Esas abuelas que no solamente pusieron el cuerpo, porque mi abuela fue así, me fue a buscar, digamos, yo no recuerdo, pero tenía 2 años, pero puso el cuerpo para ir a buscarme, ¿no? Llegó una carta anónima, esa carta era del esposo de Charito, de Luis Durruti, me mandó una carta anónima de Rosario, y gracias a él mi abuela se entera, y entonces va y me busca. Lógico, hizo una sentada, un acampe, hasta que no me lo entreguen al pibe, no me voy. ¿Vos estabas con otra familia, Dani? Sí, yo ya estaba con otra familia porque de la comisaría en la cual me habían dejado, digamos, me pasaron a una iglesia y de la iglesia a esa familia, una familia de apellido Correa, que se ve que tenía ciertos antecedentes de apropiación, incluso porque eran varios los pibes que estábamos con esa familia. Eso me enteró mucho después, pero sí, eran varios los pibes que habían sido apropiados por esa familia. Y que los acobijó de esa familia. ¡Acobijó! Claro, con una falsa identidad, con una mentira. Sí, viste, uno cuesta por ahí, en estos temas es como hoy decía Carlitos, cuesta, ¿no? Como la palabra apropiación, ¿entendés? Porque estamos hablando de niños y niñas que estaban desolados sin padres, ¿entendés? Y madre, y esta gente aprovechó esa situación, ¿no? Y ahí te va a buscar tu abuela. Claro, se va a buscar mi abuela y creo que fue contundente el momento de reencontrarnos con mi abuela porque no me pudieron separar de ella. Eso fue definitivo. Claro, era el primer rostro, me imagino, ¿no? Me imagino la situación, fue el primer rostro de amor. Entonces no hubo manera de cortar ese encuentro. Y me tuvieron que reintegrar a mi abuela. Y ahí sos Dani. Y ahí vuelvo a ser, en mi círculo afectivo, Dani, vuelvo a ser querido, como debía ser, digamos. ¿Por qué? Porque la apropiación también va dejando huellas de mentiras en el camino y esa identidad se va formando con la mentira, digamos, pero uno se da cuenta de que algo falta, de que algo no está bien, de que algo está por fuera, de que algo debería ser de otra manera. Y bueno, yo por suerte me fui formando a partir de ese momento dentro de mi familia con todo el cariño de los viejos y de los tíos. Hasta que tuve la edad de empezar a preguntar, porque la abuela también hizo una burbuja, ¿viste? Eso te iba a preguntar. No me pasó a mí solo, ¿no? Le pasó a otros compañeros también. Eso era muy no voy a decir nombre, pero sí. Claro, le contamos a la audiencia que en los primeros años de la democracia era muy frágil, digamos. Nosotros tenemos vestigio del poder militar hasta hoy en día,
pero sobre todo Alfonsín sufrió mucho poder reinstalar lo que es la democracia. De hecho tuvo 3 levantamientos militares. Entonces imagínense las familias de esos militantes, compañeros, cómo sufrían este miedo de que pueda regresar toda esta historia. Entonces había una historia vedada. Lo mismo le pasó a los soldados de Malvinas, digamos, que fueron como escondidos, y hay un montón de cosas que solamente el transcurrir del tiempo, hasta ahora estamos sanando, por eso seguimos diciendo, y hasta ahora se está reconstruyendo un montón de cuestiones, así que es parte de nosotros. Claro. Yo creo que igual hay algo que decía Dani, que me trajo a la memoria al pensar en los niños y las niñas en ese momento, ¿no? De militantes de militantes políticos, ¿no? Eso de la identidad y de la persecución que había durante la época de Alfonsín también. Yo me imagino la cantidad de chicos y chicas que tendrían que mentir su identidad y los padres tratando de explicar, no tenés que decirle, no venimos de acá, no somos de allá, o sea, y ahí me viene a la memoria una película que es Infancia Clandestina, claro, totalmente, que un poco relata esos hechos, ¿no? De lo que tuvieron que vivir los niños y las niñas a través de la infancia con padres políticos, ¿no? Con militantes políticos. Entonces por ahí está bueno por ahí mencionar, Dani, qué sé yo, ¿viste? Vos decís eso de me vine y me criaron como tenía que haber sido criado, ¿entendés o no? Son los derechos de los niños los que fueron vulnerados, y por ahí hoy horroriza más el tránsito acá que saber que hay 300 pibes pibes, gente adulta que no tuvo la posibilidad, como dijo Dani, ser criado y querido como merecíamos. Claro. Y recordemos que nuestros viejos, y fue el Estado, el Estado, lo peor es eso, el Estado fue el que fue el Estado el que participó, que fue el ejecutor, el brazo ejecutor de eso. Entonces me parece que por ahí, ¿no? Y no solamente aquí, sino en toda nuestra Latinoamérica. Totalmente. Con distintos matices, pero en el mismo momento histórico y con las mismas fuerzas militares de manera represiva y violenta, digamos. La diferencia con Latinoamérica es madres. La diferencia con todo el mundo es las calles. Claro. Y es algo que Argentina tiene una ventaja enorme, que por suerte hoy se está replicando en Latinoamérica. Colombia, Chile, está desandando ese camino que Argentina ya lo vivió en las peores épocas, porque Madre salió a la plaza en pleno proceso militar. Nos vamos para el próximo bloque, vamos con una tandita musical y nos vamos al próximo bloque y último, ¿no? Con María. Con María. Exactamente. Con María de los Ángeles, y bueno, nos encontramos. Mira que me hace caras allá.